Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta sesión de tópicos matemáticos. En esta ocasión nos va a hablar el doctor Abel Palafox sobre las matemáticas son cosa de juego. Él es egresado de la licenciatura en computación por la Universidad de Guanajuato. Estudió maestría y doctorado en ciencias computacionales en el CIMAT, sede Guanajuato. Es profesor de la Universidad de Guadalajara desde 2018 y ha trabajado en áreas como procesamiento de imágenes, visión computacional, epidemiología, matemática, geofísica, entre otras. Bueno, pues muchas gracias, doctor Abel, por participar con nosotros y adelante. Ok, bueno, pues muchas gracias. Primero agradezco al comité organizador por impulsar este tipo de eventos, y también agradezco por la invitación. Entonces, pues bueno, este es el título de la charla. Esta charla está dividida en básicamente tres bloques. Primero, pues voy a hablar un poco de por qué le puse este nombre y hacia dónde va todo esto. Y luego voy a hacer la distinción entre dos tipos de juegos, ¿no? Y pues bueno, pues básicamente vamos a estar hablando de juegos durante toda esta charla. Déjame activar el puntero. Ahí está. Si tienen preguntas o algo, me pueden interrumpir con todo gusto. No hay ningún problema. Y pues empezamos. Bien, bueno, cuando pensamos en matemáticas y sobre todo en educación básica, pues siempre nos imaginamos cosas como que las matemáticas son para seres privilegiados, que son cosas difíciles, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos a un niño en el pizarrón donde pues hay una resta y hay un procedimiento así como muy extraño con el cual hacen las operaciones para poder llegar hasta este resultado. Seguramente hay un trasfondo matemático aquí, pero cuando a uno le enseñan operaciones o hacer operaciones así de complicadas donde hay que memorizar cosas, pues se vuelve algo tedioso y algo difícil de entender. También pues estamos acostumbrados a que el gusto por las matemáticas pues va muy de la mano con las personas que son muy inteligentes, ¿no? O decimos que si es inteligente le gustan las matemáticas y viceversa, ¿no? Entonces, cuando uno no se siente tan inteligente, pues dice, las matemáticas no son para mí. Ahora, también otra cosa importante es que a veces las matemáticas que nos ponen en los ejercicios de los libros es como esto, ¿no? Así de que tienes una niña que tiene dos manzanas y le dan otras dos. Y todo eso se escucha muy bien, pero cuando ya sales, a la vida diaria, no es tan fácil encontrar problemas que se parezcan a los problemas de las manzanas, ¿no? O sea, generalmente uno ve problemas que son más complicados. Y de hecho pasó algo bien curioso cuando estaba buscando las imágenes para esta presentación. Cuando busqué, por ejemplo, esto de gente que le gusten las matemáticas, aparecieron, o sea, este es como el estereotipo, ¿no? Niños o, bueno, personas que usan lentes, que también los lentes se asocian a inteligencia, por eso me los puse. Y se ve como, inclusive había una imagen donde era gente extranjeros, asiáticos, por ejemplo, que sabemos que tienen como, que ha habido muchos asiáticos bastante inteligentes también. Entonces, como que lo pensamos así, ¿no? O sea, ya tenemos como cierto sesgo mental a concebir las matemáticas como algo que es para un grupo muy, muy selecto, ¿no? Y si además de eso, pues nos dicen las matemáticas son muy útiles, aparecen en todos lados, por ejemplo, vas a la tienda y luego no te saben dar el cambio, ¿no? O cosas así, pero como que siempre hay una barrera entre lo que dice la gente que se dedica a hacer matemáticas que hace y lo que es la vida diaria, ¿no? Entonces, un poco va en ese tono esta charla. También, bueno, si ya ahora pensamos en matemáticas todavía mucho más avanzadas, pues nos damos cuenta de que ha sido como muy poca la gente o se ve como que es parte de un grupo muy exclusivo de personas los que el hacer o no matemáticas, ¿no? Y aquí, bueno, había pensado en hacer una dinámica y como no hay mucha gente, les voy a preguntar a ustedes. A ver qué tal andan de conocimiento si ubican alguno de estos personajes. Alguien que me pueda decir. Newton, Einstein, Ok. Arquimedes, supongo que es Turing y Leibniz, nada más lo de árabe, no sé qué es. Sí, Algo, bueno,
Ajá. Se llama Al-Khwarizmi, sí. Ah, sí, sí, algo parecido así. Sí, aquí era un poco truculenta la pregunta. Esperaba que me dijeran Baldor para poder decir, no, es Al-Khwarizmi, pero bien. Muy bien, Yagno. Perfecto. Entonces sí, o sea, hemos escuchado nombres así como muy famosos y que han pasado a la historia y que han hecho como grandes contribuciones en matemáticas, pero hasta ahí, ¿no? Y simplemente decimos, pues es gente muy inteligente que vienen de una raza superior y hasta ahí, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues esto no tiene por qué ser exclusivamente así. O sea, resulta de que las matemáticas, pues, es un mundo mucho más amplio que estas construcciones mentales que ya nos hemos realizado, ¿no? Y a propósito, pues voy a poner aquí, puse una cita de von Neumann, dice que si la gente no cree que las matemáticas son sencillas, es porque no se da cuenta de lo complicada que es la vida, ¿no? Bueno, eso es lo que él dijo, y pues bueno, o sea, obviamente las matemáticas pues sí tienen su grado de complejidad, tienen su gracia, como todo en la vida, pero pues hay cosas que son todavía más complicadas que eso, ¿no? O al menos es lo que dice von Neumann. Entonces, bien, ¿cómo podemos hacer que esto de hablar de matemáticas, de trabajar con matemáticas, pues no se escuche tan tedioso? Y a lo mejor una forma sencilla o una forma inmediata, pues es decir, vamos a pensarlo como un juego, ¿no? Y un juego así, o sea, tal cual como lo que hemos conocido de juegos en toda la vida, ¿no? Entonces hay un área, o sea, una parte de las matemáticas que tiene que ver con cosas recreativas o cosas lúdicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los juegos de mesa, los juegos de estrategias. Hay gente que le gusta resolver ejercicios de matemáticas, sentarse y hacer operaciones, principalmente de álgebra o de aritmética. Y bueno, también están estos acertijos. Hay, por ejemplo, una de las charlas que ya se dieron aquí en este ciclo de pláticas, donde hablaban de la belleza de las simetrías, ¿no? Donde tenías figuras como tipo mandalas, donde se ve como ciertos patrones y eso pues da esta percepción de belleza. Entonces hay como muchas cosas que uno puede hacer donde implícitamente están las matemáticas, ¿no? Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en algunos de estos temas. Pero también hay un área de las matemáticas que tiene que ver con juegos, ¿no? Y en esta área aparece, por ejemplo, hubo otra de las pláticas que recuerdo haber visto de este ciclo de tópicos picudos, donde hablaban del amor y las matemáticas, ¿no? Y uno de los ejemplos que ponían era el problema de la secretaria. El problema de la secretaria es un problema típico del área de teoría de juegos. Digo, no lo voy a mencionar ahora, pero ahí aparece. También hubo una charla donde hablaban de paradojas, ¿no? Y así, entonces, esto lo pongo ahí porque de alguna manera ya nos empieza a dar esta percepción de que las matemáticas no están nada más en el pizarrón, sino que sí hay como otro tipo de escenarios donde, aunque no parezca como un problema de matemáticas con todas las letras, ya se empiezan a parecer a cosas del mundo real y vamos a ver cómo detrás de eso puede o no haber matemáticas, ¿no? Ok, entonces estas dos van a ser básicamente las secciones en las que vamos a platicar, y vamos a empezar con esto de los juegos lúdicos, ¿no? Entonces, un poquito, a manera de definición para no romper la costumbre de estas charlas, definición, ¿no? De juego. El juego es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. Y aquí quiero resaltar capacidad o destreza, ¿no? Porque a veces este tipo de capacidades, pues puede ser capacidad física. Por ejemplo, un partido de fútbol, pues quien tenga mayor fortaleza física va a poder ser un mejor jugador, ¿no? No sé, juegos de estas competencias de vencidas, de fuerza, pues también quien tenga más fuerza pues, o más maña va a poder ser el ganador la mayoría de las veces, ¿no? Y así. Y también aparece como actividad recreativa física o mental en la que compiten dos o más personas y están sometidos a unas reglas, ¿no? Como, por ejemplo, los juegos de rol. Entonces, en ambos casos habla de una actividad en la cual tienes más de una persona y estas personas tienen un objetivo que es ganar o no perder, ¿no? Y entonces utilizan o aprovechan sus fortalezas, aprovechan las capacidades que pueden tener para poder tener un mejor resultado. Entonces, un poco ese es el tono que queremos a manera de definición de qué es un juego, ¿no?
Y bueno, voy a hablar un poquito de historia. Este juego es el primero del que, no es el primero, es del que se tiene como registro como ser de los más, como ser el más antiguo, el juego más antiguo, ¿no? Se han encontrado restos en tumbas en Egipto, tumbas del año 2650, alrededor del año 2650 antes de Cristo. Y este juego me llamó mucho la atención. Lo voy a platicar rápidamente. Es como si fuera un tablero de una oca. Entonces, en este tablero tienes 10 fichas. De estas 10 fichas son 5 de un jugador y 5 del otro jugador. Y entonces van tirando, no tienen dados. Este dado está mal, este no debería estar aquí porque los egipcios no usaban dados, pero sí tenían estas tablillas. Entonces estas tablillas eran las que hacían las veces de dados. Lo que hacían es que lanzaban las tablillas y dependiendo de cuántas caían de cara hacia arriba o hacia abajo, ese era, digamos, el número resultante. Entonces era como un tipo dado, ¿no? O sea, sí tenía como algo de azar, pero no era propiamente un dado. Y entonces, dependiendo de cuántas caras tuvieran aquí, era la cantidad de casillas que se iban a mover. Y entonces tenían que ir recorriendo el tablero como la oca que conocemos, así como en zigzag. Y pues ganaba el primero que sacaba todas sus fichas del tablero. ¿Y por qué es importante? Y lo que quiero resaltar más que o sea, el juego es simple, o es relativamente simple, tiene algunas reglas que no vale mucho la pena mencionar, pero creo que lo más importante que quiero resaltar de este juego es que dentro de la mitología o de las creencias de la cultura egipcia, ellos tenían el libro de los muertos en donde describen cómo era como toda la parte, todo el proceso religioso de qué es lo que sucedía cuando una persona moría, ¿no? Entonces, en el libro de los muertos hay vestigios, o perdón, se me fue la palabra, hay como evidencia o hay como anotaciones donde describen que al momento de que una persona moría, debía jugar este juego contra Osiris para poder ganarse el paso al Duat. El Duat era como algo parecido al inframundo, ¿no? Entonces en la tumba de Tutankamón encontraron varios juegos de Senet, precisamente para que se los llevara al inframundo y pudiera jugar contra Osiris y ganarse su paso al inframundo. Entonces aquí este juego no solamente era una actividad recreativa como tal, sino que además era parte de la idiosincrasia o de las creencias de la cultura, ¿no? O sea, era importante, pues no era solamente jugar por jugar. Ok, después digamos, ya un poco más reciente, en la Edad Media, obviamente hubo muchas cosas intermedias que no estoy mencionando, solo estoy poniendo como algunas cosas que quiero resaltar. Y entonces aquí en la Edad Media está Fibonacci, también es de un matemático famoso, y una de las principales contribuciones de Fibonacci fue que él escribió algunos libros, unos tratados en los cuales menciona las ventajas de utilizar el sistema de numeración decimal. El sistema de numeración decimal ya existía desde antes de los árabes, pero no era tan común en la cultura occidental. En la cultura occidental todavía se utilizaban los números romanos. Entonces él, a través de estos tratados o de libros que escribió, habló un poco de estas ventajas, ¿no? De utilizar el sistema de numeración decimal. Y entonces una de las cosas que le dieron como más, por lo que es más famoso Fibonacci, más que por el tema de la numeración, tiene que ver con un problema de sucesión de conejos. El problema es así de simple. Tienes 2 conejos al inicio del año y entonces estos 2 conejos se reproducen y tienen un conejo más. Después este conejo, estos conejos se siguen reproduciendo hasta que llega un momento en el que empiezan a crecer. Empieza a crecer la población de conejos y la pregunta es ¿cuántos conejos vas a tener después de cierto tiempo? Y entonces aquí los números, que es la secuencia de Fibonacci, lo que representa es eso. Tienes un conejo y luego tienes otro. Después, perdón, sumando estos 2 conejos, ahora vas a tener un nuevo conejo y vas a generar 2 conejos más y así sucesivamente. Entonces la manera de construir esta sucesión es tomar este número, sumarle el anterior y ahora ya tienes 3. Si a este número le sumas al anterior, al 3 le sumas al anterior, ahora tienes 5. Al 5 le sumas los 3 y tienes 8 y así sucesivamente. Y esta sucesión aparece en muchos lugares.
De hecho, esta figurita que aparece aquí, que seguramente han visto en varios lugares, se conoce como la proporción, bueno, parece como la proporción áurea, el espiral dorado o el espiral de oro, así, y la manera de construirlo, pues es precisamente tomando como radios los números de la sucesión de Fibonacci. Y hay muchos fenómenos en la naturaleza que tienen patrones que siguen este tipo de crecimiento, como la distribución de las hojas en los árboles, o si se fijan, se parece como un caracol, que también la manera como se construyen los caracoles, pues va un poco de la mano con esto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la sucesión de Fibonacci. Pero además de eso, Fibonacci participaba en unos eventos que se llamaban, o eran competencias organizadas principalmente por la realeza, y en estas competencias se trataba de que llegaban dos personas y proponían un conjunto, una serie de problemas matemáticos. O sea, llegaba uno, sacaba su lista de problemas, obviamente él tenía que saber resolverlos, y se los mandaba al otro, ¿no? Y el otro, a su vez, le hacía llegar su lista de problemas. Entonces ganaba el que pudiera resolver el conjunto de problemas más rápido y en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, en el más rápido y la mayor cantidad de problemas posibles. Y ya pues ganaba dinero, ganaba prestigio, etcétera, ¿no? Y entonces en alguno de estos eventos, apareció el nombre Imkalikan, no sé cómo se pronuncia, pero en uno de estos eventos explicó, bueno, hasta 1256 explicó la leyenda del inventor del ajedrez. El ajedrez es un juego muy, muy antiguo y se le atribuye su invención a Sisa Ben Dair. Él era un matemático que trabajaba para el rey indio, Shirham, y realmente lo contrataron o lo tenían en la corte para que pudiera entretener al rey. Y entonces la manera de entretenerlo pues era lanzarle acertijos o lanzarle desafíos, ¿no? Entonces en uno de estos, en el afán de crear algo para poderlo entretener, fue que inventó el juego del ajedrez, o al menos eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Y entonces al rey le encantó el juego de ajedrez y le dijo que le iba a dar lo que él quisiera como premio. Entonces Sisa, inteligentemente, tomó el tablero de ajedrez y le dijo que lo único que quería era que le diera un grano de trigo en la primera casilla, en la siguiente casilla le diera 2 y en la siguiente le diera 4 y así sucesivamente, ¿no? Siempre iba a ser como el doble de la casilla anterior. Y entonces el rey accedió porque dijo, pues son poquitos cuadritos, ¿no? O sea, ¿qué tanto trigo puede ser? Pues resulta de que si hacemos las cuentas, bueno, está el número resultado de cuántos granos de trigo son los que se tendrían que tener para llenar el tablero de ajedrez. Entonces es un número bastante grande, pero para poder dimensionar mejor de qué tan grande es este número, vamos a ver, la producción de trigo anual es de 720.899 toneladas. Esta es la producción anual de trigo. Para poder cumplir o para poder tener la cantidad de granos de trigo que se ganó Sisa, tendríamos que tener la producción de trigo de unos 1200 años, más o menos, ¿no? O sea, nada más para poder llenarle su tablero, ¿no? Entonces eso pues es prácticamente imposible. Y eso nos da una idea de qué tan grande es esta cifra y parecería que no lo es, pues, pero es una cantidad que crece demasiado rápido. Bien. Bueno, 11.631 años, ¿no? Es lo que necesitaríamos, la producción anual de todo el mundo, y esa es la producción anual ahorita, ¿no? O sea, ya con maquinaria y con estrategias para poder producir trigo rápido, aún así necesitaríamos 11.600 años. Entonces, pues sí se dieron cuenta de que era un número muy grande. Y pues bueno, ok, este es otro tipo de juegos que también están interesantes, porque un poco parecido al ajedrez están estos juegos que son juegos de estrategia, ¿no? ¿Qué significa que sea un juego de estrategia? Significa que los dos jugadores van a buscar una forma de tomar decisiones para no perder, ¿sale? Entonces, en este juego es un juego muy, muy simple, donde tienen un tablero y tienen ciertos
ciertas posiciones, ¿no? Y entonces hay dos grupos, una son estas pelotitas negras y hay otra pelotita de color rojo. Entonces, la idea es que un jugador es la pelotita roja y el otro jugador es las pelotitas negras. Entonces, por turnos se van a ir moviendo una casilla a la vez y la idea es encerrar a la pelotita roja. Si logran ponerlo en un punto o de forma que ya no tenga lugares a donde moverse, entonces en ese momento lo capturan, ¿no? Y ya pierde. Entonces gana el que, o sea, gana si después de cierta cantidad de turnos ya no lo han podido atrapar, entonces gana la pelotita roja y si lo atrapan, pues gana la pelotita negra, ¿no? Y es un juego sencillo y tiene todo el carácter de ser un juego recreativo. Sin embargo, se puede hacer un análisis de este juego y darse cuenta de que las negras tienen una ventaja para ganar. O sea, hay una estrategia para las fichas negras donde siempre pueden ganar, todas las veces van a poder ganar. Y eso empieza a volverse interesante porque aparentemente es un juego que está basado en las decisiones de los jugadores y sin embargo podemos escribirlo, digamos, de una forma más formal o más matemática o utilizando las matemáticas para darnos cuenta de que no hay muchas posibilidades de que el rojo gane. O sea, para que el rojo gane, el negro tiene que perder, pues, ¿no? O sea, pero eso lo sabemos una vez que lo analizamos, ¿no? ¿Y cómo lo analizamos? Pues utilizando matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, todavía más común que eso, a lo mejor esto sí ya les suenan familiares, el dominó, la baraja o el póker, la baraja española y el billar, ¿no? Entonces son juegos donde uno puede dedicarse a jugar esto, inclusive hay gente que vive de esto, pero hay una característica muy importante y es que si dejamos o sea, si hacemos o vemos más allá de la parte lúdica, o sea, de la parte donde jugamos por entretenernos, sí podemos empezar a encontrar cosas más interesantes, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué es lo que hacen los buenos jugadores? Es decir, si podemos jugar todos estos juegos, todos los que les he platicado, y muchos más, sin saber nada de matemáticas, simplemente o sea, nos aprendemos las reglas o entendemos las reglas y jugamos, y podemos inclusive volvernos buenos en ellos, ¿no? Pero los buenos jugadores son los que casi no pierden, ¿no? O los que se dedican a eso y que logran entender ciertas características del juego que hace que casi nunca pierdan. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay una escena de la película de ¿Qué pasó anoche? Me parece que es el nombre, donde este cuate está en un casino y está contando cartas, ¿no? O sea, está viendo cuáles son las cartas que aparecen, eh, se da cuenta, o sea, o más o menos viendo cuáles son las cartas que se están mostrando en la mesa, puede darse una idea de cuáles son las cartas que quedan en la baraja y así, ¿no? Entonces hay gente que puede hacer esto o memorizar las cartas, porque tienen habilidad para hacerlo y pues les va muy bien en los juegos de casino, ¿no? El que está aquí en segundo lugar es Magnus Carlsen, es el campeón mundial de ajedrez. Y bueno, este cuate es un genio, no sé si les gusta el ajedrez o si siguen el ajedrez, ya ha hecho cosas que van a pasar a la historia. Y bueno, o sea, yo he visto algunas entrevistas de él y le ponen el tablero de ajedrez y dice, sí, esta es la posición de este jugador contra este otro de la partida del torneo fulano en el año de 1870 y tantos, ¿no? Entonces, el cuate puede memorizar muchísimas posiciones del tablero, ¿no? Y saber cuál es el desenlace de esas partidas. Y eso le ayuda muchísimo a que él, cuando ve posiciones o cuando él está jugando, pueda tomar mejores decisiones, porque tiene como esta memoria de qué cosas puede o no puede hacer para perder o no. Entonces él, digo, en particular, pues los jugadores de ajedrez tienen buena memoria, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, aquí otro ejemplo, pues aquí tenemos un tablero de billar y podemos pensar en geometría, ¿no? Tenemos ángulos, o podemos pensar en física, quizá, ¿no? Donde sabemos que si le pegamos a la bola en cierta dirección, pues va a rebotar y entonces podemos empezar ahí a imaginarnos cómo van a ser las trayectorias, para poder pegarle a las bolas que les queremos pegar, ¿no? Y todo esto detrás, si uno lo ve, o en la escuela, pues decimos, sí, hay matemáticas, mira, que hay unos numeritos y todo eso, ¿no?
Pero creo que lo que quiero transmitirles es algo un poquitito más profundo que eso, porque no es solamente el hecho de que haya números ahí, significa que hay matemáticas, ¿no? Las matemáticas aquí nos ayudan no solo para describir las cosas, nos ayudan para que podamos pensar en cómo tomar mejores decisiones, ¿sale? Y esa es la idea, ¿no? Entonces, los juegos, como lo mencioné, pues han existido desde hace mucho tiempo, son parte ya de, o sea, llegan a ser parte de la vida diaria de las personas o llegan a convertirse en un elemento importante incluso de su cultura, ¿no? Podemos jugar todos estos juegos sin saber nada de matemáticas o muy poco de matemáticas, pero aquí hay una cosa importante, ¿no? Si nosotros sabemos matemáticas, podemos ser mejores jugadores. Obviamente no en todos los jugadores, no en todos los juegos, o sea, si son Juegos Olímpicos a lo mejor no nos ayuda mucho, ¿no? Algo que sea de fortaleza física, pues quizá las matemáticas no sean el factor detonante, pero al menos en estos juegos donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que pensar, donde queremos ganarle al oponente, ahí sí, digo, podemos desarrollar una habilidad natural, que mucha gente lo hace, bueno, como pequeño paréntesis, a mi papá le gusta mucho jugar el dominó, y también la baraja, ¿no? Entonces de repente me ponía a jugar con él pues yo estaba así tratando de hacer mi estrategia, ¿no? Y de repente me decía, ya dame mi carta, ¿no? Yo sé que tienes el 10 de copas. Y yo así, pero, ¿no? O sea, y a mí se me hacía muy extraño el cómo podía adivinar cuáles eran las cartas que yo tenía. Pero resulta de que él tiene esa habilidad, ¿no? O sea, va viendo cuáles son las cartas que sale, va viendo cómo tomo yo mis decisiones y con eso se da una idea de qué cartas son las que yo puedo tener. Y la mayoría de las veces la atinaba. Y entonces era bueno jugando a eso. ¿Por qué? Porque podía entender estos patrones que había detrás de las cartas o identificar cómo estaba yo tomando mis decisiones para él poder reaccionar, ¿no? Y eso era, o sea, siempre se me ha hecho algo muy, muy sorprendente y hay muchísima gente que lo hace, ¿no? Y pues es lo que los hace buenos jugadores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quisiera? Pues saber si puedo ganar o no. ¿Por qué? Porque si es un juego, por ejemplo, donde tengo que apostar, pues no me conviene estar perdiendo y echándole dinero sin saber si voy a perder o voy a ganar, ¿no? O sea, quisiera tener un poco más de certeza de qué me conviene o no, qué decisiones me conviene o no tomar, ¿no? Y entonces de la mano de eso está esto de diseñar una estrategia ganadora. Quiere decir que si sé si puedo ganar o no, entonces el siguiente paso, primero tengo que darme cuenta si el juego lo puedo ganar, si el conseguir el objetivo es posible o no es posible. Y una vez que me doy cuenta de eso, lo que sigue ahora es cómo le hago para poder conseguir ese objetivo. Sí, ¿hay una pregunta? Sí, pueden abrir el micrófono, ¿no? Sin problema. O se les disparó el clic. Sí. Bien. Sí. Entonces, bueno, lo que sigue pues es cómo le hago para diseñar una serie de pasos que me ayuden a poder encontrar o llegar a conseguir el objetivo, ¿no? Bien, entonces, eso fue como la parte lúdica, ¿no? Ya los invito a que jueguen su juego favorito. Después, ahora vamos a hablar un poquito de teoría de juegos y ahora voy a mencionar también la conexión entre estos dos, ¿no? La primera pregunta, o lo primero que tenemos que considerar aquí es que no nos gusta perder. ¿Hay alguien que quiere iniciar? Ok. Bien, entonces lo primero que sabemos y que creo que podemos, creo que coincidimos es que no nos gusta perder, ¿no? Y si no, no jugaríamos, ¿no? O sea, que jugamos con la intención de ganar, ¿no? Y entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos para idear una estrategia ganadora? Porque la estrategia ganadora es la que va a hacer que yo no pierda, ¿no? Ok, bueno, esto es lo mismo que había dicho. Y ahora, ¿qué pasaría si pensamos en una situación de conflicto como si fuera un juego? Por ejemplo, o sea, tenemos dos personas que no se pueden poner de acuerdo, tienen que dividirse el pago del internet. Entonces ahí hay un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos necesitan el internet, tienen que pagar el internet, pero a lo mejor uno no tiene manera de pagar lo que le corresponde, a lo mejor uno no lo usó, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas consideraciones aquí que debemos tomar en cuenta o que se pueden tomar en cuenta. Y al final lo que uno quiere es que se pague el internet, pero que sea de la manera más justa posible, porque si no es justo significa que alguno de los dos está perdiendo, ¿sale? Entonces vamos a pensar que esta situación de conflicto
ahora es un juego, ¿no? Donde una persona es un jugador y la otra persona es el otro jugador. Entonces van a tratar de ponerse de acuerdo de forma que puedan pagar el internet y que ninguno de los dos salga perdiendo, ¿no? Esa sería más o menos la idea. O cada quien va a jugar a no perder, ¿no? A no pagar más de lo que le corresponde. Y entonces este tipo de escenarios donde tienes personas, donde toman decisiones y donde tratan de resolver situaciones de conflicto, es el objeto de estudio de un área de las matemáticas que se llama teoría de juegos. Esta teoría de juegos se diseñó en 1944, o sea, no es tan vieja. Y bueno, aquí aparece otra vez el nombre de John von Neumann y Oscar Morgenstern. Él era economista y John von Neumann era físico y matemático. Por ahí algo bien interesante es que alrededor de estos años surgieron muchos desarrollos teóricos que sentaron como las bases del conocimiento científico actual y suceden alrededor o en el inter de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en particular, John von Neumann estuvo involucrado en el proyecto Manhattan, que fue el que impulsó la creación de la bomba atómica, ¿no? O sea, bueno, es otra historia, pues, pero es bastante bastante interesante, ¿no? Ahí el peso que llegaron a tener los matemáticos que se juntaron en esos grupos en esos grupos de trabajo, ¿no? Ok, entonces en la idea o la motivación inicial de la teoría de juegos, como la pensaron ellos dos, es plantear estas situaciones que aparecen mucho en fenómenos económicos, donde tienes dos personas, y aquí pues a lo mejor es un poco más claro el decir ganar o perder, porque ya puede tener implicaciones monetarias, ¿no? O sea, ganar significa pues tener mayores ingresos o mayores rendimientos o tener algún balance positivo de alguna inversión, y perder pues significa perder dinero, ¿no? Entonces, en estos casos donde tienes dos personas que están tratando de ponerse de acuerdo sobre el precio de las cosas, sobre invertir o no invertir, etcétera, es que podemos pensar este escenario donde tienes dos jugadores y tienes un conflicto, ¿no? Ahora, este modelo o este tipo de formulación o visualizar este tipo de problemas como con un modelo matemático donde ahora tienes jugadores, permitió que se utilizara aún en otras situaciones. Situaciones, por ejemplo, para crecimiento de bacterias, para fenómenos biológicos, para migración de especies, obviamente pues en el terreno militar y político, en la filosofía. Entonces, empezamos ahora a trabajar con situaciones, o sea, conflictos hay en todos lados. No nada más en las ciencias sociales, ¿no? Pero en particular, si hablamos de relaciones entre seres humanos, ahí hay muchos conflictos, y si estos conflictos los pensamos como un fenómeno de los de la teoría de juegos, entonces podemos empezar a agregar elementos matemáticos para resolver problemas más reales, ¿no? Y más o menos en ese tono van las aplicaciones en todos estos aspectos, ¿no? Donde tienes dos especies, donde tienes o dos entidades que de alguna manera están compitiendo por un objetivo. Ok, y bueno, aquí hay otro punto donde cuando las ganancias de un jugador no significan que el otro está perdiendo, aparece un concepto que es muy importante que tiene que ver con cooperación. Es decir, en lugar de decir, o sea, bueno, escenarios donde si los dos cooperan van a tener un mejor resultado, y si ninguno de los dos coopera, los dos pierden. Ahí son otro tipo de juegos y son importantes, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, primero porque es más cercano a la realidad, pero hay una película, ahorita les voy a poner cuál, donde hablan un poquito de toda esta parte de los juegos donde tienes cooperación, ¿no? Ahora, vamos a poner ahora un ejemplo, ¿no? Bueno, primero, no sé si alguien tiene dudas hasta aquí, alguien quiera comentar algo en lo que tomo agua. Ok, Creo que no, gracias. bien. Bueno, tienes dos jugadores, digamos, uno es el jugador A y el otro es el jugador B. O sea, esto es más o menos cómo se estudian estos juegos, ¿no? Entonces, el juego consiste en que los dos se les da un papel y no pueden ver lo que escribe el otro, ¿sale? Entonces, el jugador, o sea, los dos tienen que escribir un número entre 1 y 2, 1 o 2,
y el jugador B va a pagarle al jugador A la suma de los dos. Entonces el jugador B siempre pierde, ¿no? O sea, él va a perder sí o sí, y lo que queremos ver es cómo puede o no ganar el jugador A. Entonces el jugador A siempre va a ganar y el jugador B siempre va a perder, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que B va a tratar de minimizar sus pérdidas y A va a tratar de maximizar sus ganancias. Entonces, si lo ponemos aquí como en este tipo de tablitas, en una columna tenemos que B escribe el valor 1 y o B escribe el valor 2. Entonces, cuando B escribe el valor 1 y A escribe el valor 1 también, B debe pagar a 2 pesos, ¿no? Si B escribe 1 y A escribe 2, entonces paga 3. Y así sucesivamente, ¿no? En el caso donde B escribe 2, pues tenemos 3 y 4. Entonces, leemos que la peor pérdida la peor pérdida para B sería que él escribiera 2 y que A también escribiera 2, ¿no? Entonces, A, como siempre va a ganar, pues él va a tratar de ganar más y siempre va a poner el número 2. Y B, como sabe que va a perder, va a tratar de poner siempre el número 1 para perder menos. Y entonces, en este tipo de escenario, pues lo que nos dice la teoría de juegos es que el resultado más factible va a ser este, o sea, el número 3. ¿Por qué? Porque B va a buscar perder menos, mientras que A va a buscar ganar más. Y entonces así, o sea, así de simple y así de sencillo, podemos ya empezar a platicar de juegos, ¿no? Ya si ahora le podemos poner en valor numérico a otro tipo de cantidades o a otro tipo de fenómenos, entonces podemos empezar a trabajar con situaciones más elaboradas, ¿no? Ok, bueno, esto es lo que les quería mostrar. Es un video que tarda 5 minutos. A ver, no sé, ¿me pueden confirmar si se escucha? No, no se oye. No, Ahí, ¿no se escucha? no se escucha. Ok, entonces No. déjame, creo que dejo de compartir y tengo que compartir aparte solo esta, ¿no? Ups, ya voy. Solo cuando es Jugando al fútbol. ahí se escucha. Esto, unas palomas luchando por unas migas de pan. Y esto de aquí, una mujer persiguiendo al hombre que le robó el bolso. ¿Ahí se escucha? John, presenciaste Ya. un robo. Sí. Eso es raro. Sí. En toda Bueno, voy a regresar un competición. poquito. Yo no encuentro un tema para mi doctorado. Mira el lado bueno. ¿Has inventado el arte de ventana? Esto es un grupo jugando al fútbol. Esto, unas palomas luchando por unas migas de pan. Y esto de aquí, una mujer persiguiendo al hombre que le robó el bolso. John, Bueno, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, si se fijan, lo que estaba tratando de hacer aquí el protagonista, bueno, es la película, si no la conocen, se llama Una mente brillante. Ahorita les digo eso. Y lo que está escribiendo digamos, en el cristal, porque no tiene un pizarrón, era como esta parte o esta forma de abstraer el fenómeno, ¿no? Tienes puntitos y estos puntitos son personas o son los jugadores que menciona o es la mujer que le robaron el bolso. Entonces son puntitos y aparecen relaciones entre ellos y les empieza a poner valores, ¿no? Les empieza a poner números para después tratar de estudiar cómo es el comportamiento o qué sucede cuando cada uno de estos puntos toman alguna decisión. ¿Sale? Bueno, ¿les Presenciaste sigo? un robo. Eso es raro. En toda competición siempre pierde alguien. eso lo sabe hasta mi sobrina y es más o menos así de alta. Si encontrase una ecuación de equilibrio donde no predominase ningún hecho concreto y no perdiera nadie, ¿te imaginas el efecto que ejercería sobre los focos de conflicto, las ¿Desde cuándo no negociaciones comes? de armas? ¿Desde cuándo no comes? Cambio de moneda. Comida. No sientes respeto por el ensueño cognitivo, ¿lo sabes? Sí. Pero la pizza. Por la pizza siento un enorme respeto. ¿Y por la cerveza?
Bueno, ahí me voy a adelantar un poquito y voy a mencionar algo que sucedió, ¿no? Aquí ya el protagonista, que se llama John Nash, tenía un poco esta idea de decir qué pasaría, o sea, los juegos, la teoría de juegos para la época en la que se desenvuelve esta película ya existía. Entonces, lo que él quería estudiar o lo que le interesaba era decir qué pasaría si no fueran juegos tradicionales. En los juegos tradicionales de los que creó von Neumann, cuando alguien ganaba, el otro perdía, ¿no? O sea, siempre tenías esta competencia. Entonces él empezaba a decir, bueno, ¿qué pasaría si ninguno de los dos perdiera? O sea, eso sería más interesante y estaría más chido, porque entonces no habría pérdidas y todo el mundo sería feliz, ¿no? Más o menos esa era su idea. Entonces ya de aquí se lo llevan a un bar y sucede como una de las escenas más famosas de esta película, ¿no? Entonces déjenme. A ver, quería primero ponerlo en pantalla completa, a ver si se sigue escuchando. Si no se escucha, me dicen y lo regreso como estaba. Nash, ¿puedes dejar de revolver tus papeles 5 segundos? Imposible. No voy a invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. Oh. ¿Alguien más cree que se mueve a cámara lenta? ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma, sable o pistola. Ninguna. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, la ambición individual beneficia al bien común. Exacto. Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro, más vale rubia en mano que morenas volando, ¿no? Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja, pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos. Y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Bien, bueno, pues eso fue los juegos cooperativos explicados por Russell Crowe. Bueno, lo que sigue aquí en este pequeño video, pues es cuando le presentó la teoría a su director de tesis y demás. Déjame ver si puedo seguir presentando aquí. Bueno, voy a seguir presentando aquí. O sea, esta persona sí existió. La película no es, pues, obviamente es una versión a lo Hollywood de la vida de John Nash, pero él sí existió. Murió en el 2015, me parece. No tiene mucho que murió. Tuvo un profesor que tomó clases con él. Y fue pues un antes y un después, ¿no? O sea, sí fue como un boom. ¿Por qué? Hablaban de Smith, porque hasta antes de John Nash se creía que el mejor resultado iba a ocurrir, en este caso en el contexto de juegos, iba a ocurrir siempre que cada uno de los jugadores buscara tener su máximo beneficio de manera individual. ¿Sale? Por eso al inicio habla de John Smith, de Albert Smith, y habla de que cada quien iba a tratar de conseguir a la rubia, ¿no? Porque la rubia era como tener el ganar, ¿no? Entonces, lo que hizo John Nash y que fue como revolucionario fue decir, ¿qué pasaría si no todos buscamos ganar? Si tenemos esta parte de cooperar y buscamos dividirnos los recursos, buscamos la forma en la que ninguno pierda, ¿no? Y entonces, pues creó toda una teoría y creó cosas, objetos matemáticos que llevan su nombre y demás, ¿no? La película está buena, o sea, sí es como, obviamente es una película para entretenerse, como para ver así un domingo sin mucho que hacer, pero la parte del aporte de John Nash a las matemáticas sí es
es bastante interesante, ¿no? Y bueno, o sea, tienen que ver la película, ya no les quiero hacer spoiler. Iba a poner aquí un ejemplo más, ¿cómo se dice? Más ad hoc con la teoría de juegos, pero sucedió algo así. Vamos a poner una escuela hipotética, no es la escuela de mis hijos, y entonces van a hacer un negocio de venta de bolígrafos, ¿no? Entonces le dijeron a los padres de familia que compraran los bolígrafos para que tuvieran como la materia prima. Entonces los niños iban a tomar estos bolígrafos y los iban a vender. Entonces vamos a suponer 2 personas, ¿no? Alejado totalmente de la realidad, son 2 personas ficticias. Entonces hay un padre de familia tacaño que compra un paquete de 4 bolígrafos y le cuestan 10 pesos los 4 bolígrafos, ¿no? Y hay otro que es como la vocal del grupo, que es que quiere quedar bien con la directora, y se compra otro paquete de 4 bolígrafos, pero le cuestan 100 pesos. ¿Sale? Entonces aquí ya empieza a aparecer una situación de conflicto. ¿Por qué? ¿Cómo le van a hacer para venderlos? ¿No? ¿Qué precio le van a poner a las plumas o a los bolígrafos? ¿Y cómo se van a repartir las ganancias? ¿No? O sea, empiezan a surgir todos estos problemas. ¿Por qué? Por la diferencia de precios, ¿no? Entonces, por un lado, el padre de familia número 2, que compró las plumas en 100 pesos, los bolígrafos en 100 pesos, se va a dar cuenta de que nadie se los va a comprar a ese precio, ¿no? Entonces va a tener que perder, obviamente va a perder porque no los puede poner al mismo precio que los pondría el papá tacaño, ¿no? Entonces, más o menos vamos a pensar en 2 escenarios. El precio promedio de los bolígrafos es de 13 pesos con 75 centavos. Entonces aquí ya observamos que es un precio más elevado que el precio, que lo que le costó al padre tacaño los 4 bolígrafos, ¿no? Entonces, ahí está. Pero es el precio promedio que se elevó precisamente porque el otro está muy caro. Y el precio máximo es de 25. Este precio máximo sería pensando en que el papá o el padre de familia que los compró a 100 no pierda, ¿no? O sea, sería dividirlo entre los 100 pesos entre los 4 bolígrafos. Y entonces hay varios escenarios aquí. ¿Por qué? Por ejemplo, si se vende al valor promedio, el padre 1 ganaría 45 pesos una vez que venda sus 4 bolígrafos, pero el otro perdería 45 pesos, ¿sale? Si los dos los venden al promedio. Si este vende al promedio y el otro lo vende al máximo, pues entonces este gana 45 y el otro gana 0, ¿no? Y si lo venden al mínimo, entonces el padre 1 va a ganar 45 y el padre 2 va a perder 90. ¿No? Entonces, en cualquiera de los escenarios, el padre 2 va a estar perdiendo, ¿no? Va a estar perdiendo siempre, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos puras cantidades negativas. Y siempre el padre de familia 1 va a estar ganando. Entonces, lo que nos diría, por ejemplo, estas teorías de Adam Smith es que si cada uno de los dos busca el mayor beneficio individual, los dos van a vender al máximo, ¿no? Y entonces el padre número 1 va a estar tratando de ganar 90, ¿no? O va a estar manteniéndose pues en este renglón. Y el 2 va a tratar de no perder tanto. Y entonces la situación a la que llegaría como este juego o el desenlace de este juego sería que uno gana 90 y el otro se queda en 0, ¿no? Pero eso obviamente tiene otro tipo de repercusiones, ¿no? Porque si o sea, si este gana 90 y el otro no, pues entonces se generan otro tipo de conflictos y demás. Sin embargo, hay un escenario que sería donde el padre 1 vende al mínimo, ¿no? Que es a lo que le costaron sus bolígrafos y permite que el otro venda al máximo. Entonces va a haber unos bolígrafos que van a costar 2 pesos con 50 centavos y otros que van a costar 25 pesos y cada quien el que compre va a comprar eligiendo alguno de estos dos. Y en este escenario, pues los dos van a quedar tablas, ¿no? O sea, ni ganan ni pierden. Pero para que esto suceda, para que podamos tener este resultado del juego, tendrían que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, nuevamente o recapitulando, si no se ponen de acuerdo, entonces la probabilidad de que el padre que compró las plumas caras pierda va a ser muy alta y va a perder mucho dinero. Puede llegar a perder hasta 90 pesos. Pero si se ponen de acuerdo, pueden llegar a una situación de equilibrio, ¿no? O sea, si cooperan, pueden llegar a una situación en la que ninguno de los dos pierda. Y es más o menos la idea de este equilibrio
de John Nash, ¿no? Bueno, me queda poco tiempo, entonces esto lo voy a decir rápido. Otro ejemplo más, un penalti. Entonces tenemos a Messi tirando un penal ante el portero de, no sé, creo que de Polonia. Y entonces aquí nuevamente tenemos dos jugadores, ¿no? Uno quiere meter el gol y el otro quiere que no le metan el gol, ¿no? Entonces pueden tirar a la izquierda, a la derecha o al centro. Entonces se pueden hacer este tipo de tablas donde vemos como los porcentajes, estos serían probabilidades o porcentajes de acierto, tanto de Messi como del portero con el nombre impronunciable. Entonces, pues bueno, aquí se generaría una tablita de este estilo y dependiendo de hacia dónde tire uno y hacia dónde se aviente el otro, vamos a tener como algún valor de que sea, de que esté. Y entonces, bueno, en este caso no se ve, o sea, cada uno de los dos va a tratar de o meter el gol o de asegurar meter el gol o asegurar que no le metan el gol. Entonces, lo que va a suceder es que hay muchas opciones. O sea, si se tira hacia la izquierda, puede ser que con un 60% de probabilidad le anoten, dependiendo si Messi tira a la derecha, al centro o a la izquierda, ¿no? Pero si se tira hacia la derecha, pues tiene 90% de chance de que le metan el gol si Messi decide tirar a la derecha o si Messi decide tirar al centro. Pero si él se tira a la derecha y Messi tira hacia la izquierda, pues es un volado, ¿no? O sea, tiene 50% de probabilidad. Y así, entonces hay como, no está muy claro cuál es la mejor decisión, ni para el portero ni para Messi. Y entonces aquí se utiliza pues esta teoría de juegos para tratar de estudiar todo el escenario, a trabajar con probabilidades, o sea, aparece ya la matemática con un protagonismo más importante y pues se puede llegar a construir este tipo de resultados donde se encuentra el valor promedio para este juego que dice que con un 71% de probabilidad Messi va a anotar el gol, ¿no? Y pues bueno, al final cayó en el otro 29%. Ok, comentarios finales, pues bueno, los juegos, además de ser recreativos, también son interesantes y muchas de las formalizaciones matemáticas surgen a partir de juegos que después se trataron de escribir de manera más formal, ¿no? O sea, primero sucedió el juego y luego sucedió la teoría para describir el juego, ¿no? Y para diseñar las estrategias y demás. Entonces, pues tiene muchísimas aplicaciones en terrenos que todavía no necesariamente conocemos, pero son terrenos interesantes, ¿no? Y bueno, las matemáticas no son requisito para poder jugar, pero sí son una buena herramienta. Finalmente, pues una cita de la vida merece ser vivida para jugar a los más bellos juegos y ganar en ellos. Y pues bueno, ya otro juego que les quería platicar, pero gracias por su atención. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Abel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alexander, adelante. Gracias por su plática. Nada más una pregunta así, tal vez. ¿Nash realmente era tan loco como lo mostraron en la película? ¿O? Sí tenía un problema de esquizofrenia muy serio. Sí, muy serio. Y sí era como una persona muy extraña, ¿no? Muchos somos extraños, pero sí, realmente es así. No, bueno, ya para que yo lo diga. No, pero sí me contó el profesor que tomó clase con él. Sí nos decía que de repente divagaba o que de repente tenía como actitudes un poco, o sea, no así como que como de locura, pues, pero como que estaba en otro mundo, ¿no? O como que de repente se iba, cosas así, ¿no? Ok, gracias. Uy, están hablando de que no es una. Muy bien, gracias. Jesús Carlos. Disculpe, yo tengo una duda. Adelante. En el ajedrez, al inicio, pues las piezas blancas empiezan con un movimiento, ¿no? Y es un movimiento de ventaja, entonces teóricamente no hay una manera de ganar siempre siendo las piezas blancas. No, lo que pasa es que en el ajedrez hay tantas combinaciones posibles
que es muy difícil que le atines a tener siempre la misma estrategia ganadora. O sea, hay inclusive, bueno, hay todo un estudio de aperturas de ajedrez y no hay como, ¿cómo decirlo? O sea, no hay algo que te diga, sí, las blancas ganan la mayoría de las veces, sino que hay unas aperturas en las que las blancas ganan la mayoría de las veces y hay otras en las que favorecen a las negras, ¿no? O sea, sí puede pasar cualquier cosa. Una de las cosas importantes que yo diría en el caso del ajedrez es que la posición inicial ya no es una posición tan mala, en el sentido de que no tienes tantas casillas desprotegidas, porque tienes a las piezas mayores defendiendo las piezas menores, ¿no? Entonces, al momento en el que mueves una pieza, o sea, abarcas más territorio, por decirlo así, o abarcas más espacio, pero también dejas a un peón vulnerable. O sea, el ajedrez es una cosa maravillosa, porque cada cosa que mueves cambian en dos sentidos. Algo mejoras y algo empeoras, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de las aperturas o específicamente en las aperturas, el hecho de mover primero no necesariamente te da la ventaja si lo consideramos así, ¿no? Como que al momento de mover también estás creando vulnerabilidades en tu estructura. Entonces, sí, o sea, se vuelve más una cuestión de qué es lo que haces después, ¿no? Cómo contestas o qué decisiones tomas en el resto del juego. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues en este momento vamos a concluir la presentación. Muchas gracias, Ar, por tu participación y los invitamos a la siguiente charla de tópicos. Gracias. Gracias, hasta luego.